El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente: Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo, y los esforzados lo conquistarán. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir. El que tenga oídos que oiga. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Dice Jesús que no ha nacido nadie que sea más grande que Juan el Bautista. Ni uno nacido, no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Pero también dice que es el más pequeño en el reino de los cielos. A pesar de que es el más grande, podríamos decir, es el más grande del Antiguo Testamento, pero es pequeño en comparación con el Nuevo Testamento. Vamos a ver eso porque es muy interesante y tiene una aplicación muy importante para nuestra vida. Juan el Bautista entonces es el profeta más grande del Antiguo Testamento, a pesar de que no escribió ningún libro. No hay nada escrito de Juan el Bautista. Y sin embargo, a él fue el que Dios le encomendó una tarea. Los demás hablaron de Jesús, todos los demás profetas hablaron de Jesús, pero Juan el Bautista le preparó el camino a Jesús y lo señaló. Él es el que lo va a señalar. Los otros hablan de cómo va a ser el Mesías. Él dice: este es el Cordero de Dios. Lo señala así como el Cordero de Dios, el que vino al sacrificio, a sacrificar su vida por nosotros, o más bien en lugar de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está la grandeza del último profeta del Antiguo Testamento. Y entonces nosotros, en cambio, hemos recibido el reino de Dios. Aquel dice Jesús, el más es pequeño en comparación del reino de Dios, del más pequeño del reino de Dios. ¿Por qué es tan pequeño y por qué es tan grande esta diferencia? El reino de Dios nosotros lo recibimos desde el momento de nuestro bautismo. Desde ese momento entramos bajo el reinado, quedamos bajo el reinado de Dios. Otra cosa es que vivamos ese reinado, otra cosa es que dejemos a Dios reinar en nosotros, pero en el momento de nuestro bautismo nosotros entramos al reino, en el reino de Dios, o bajo el reino de Dios, bajo el reino de la voluntad divina sobre nosotros. Juan el Bautista, en su misión, que era muy importante, también estuvo la de bautizar a Jesús en el Jordán. Jesús, el bautismo de Juan, que no es el mismo bautismo que nosotros usamos en la iglesia, el bautismo de Juan era un bautismo de penitencia, donde mostraba a la persona el arrepentimiento y entonces recibía el signo, porque el bautismo de Juan no hacía hijo de Dios a nadie. Nada más era signo del arrepentimiento. Se bautizaba aquel que verdaderamente estuviera arrepentido. ¿Por qué se va a bautizar Jesús si Jesús no cometió nunca ni un solo pecado? Se va a bautizar Jesús con Juan porque Él va a tomar sobre Él nuestras culpas, nuestros pecados. Es como si se hubiera echado la culpa, como si le hubiera dicho a Dios Padre, todas estas ofensas fui yo. Descarga tu justicia sobre mí.
no sobre ellos, sobre mí, se echa la culpa Jesús, toma nuestros pecados y entonces por eso es que va al río Jordán para que sea bautizado por su primo Juan el Bautista. Pero Juan, a pesar de que tiene todos estos detalles grandísimos dentro de la misión de él no tenía como suyos los méritos de Jesús, como nosotros tenemos como nuestros los méritos de Jesús. ¿Qué es lo que podía ofrecer Juan el Bautista a Dios Padre? ¿Qué le podía ofrecer? Le podía ofrecer su fidelidad, le podía ofrecer su amor. En cambio nosotros, ¿qué es lo que le ofrecemos a Dios Padre? Le ofrecemos a su Hijo Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Nosotros le ofrecemos a su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz testimoniando el amor que le tiene a Dios su Padre Celestial, testimoniando su amor y su fidelidad al Padre Celestial. Jesús ama a Dios Padre hasta el sacrificio. Es el testimonio que nos da. Así es como se ama a Dios, hasta el sacrificio, si esto fuese necesario. No en todos los casos lo va a hacer, pero en el caso de que llegara a ser necesario, a Dios se le ama hasta el sacrificio. Por eso, como Jesús ama a Dios Padre tanto que le obedece al grado de entregar su vida en sacrificio, por eso el sacrificio de Jesús, que fue por amor al Padre Celestial, es una alabanza a Dios Padre. Y cuando nosotros celebramos la Santa Misa, donde se hace presente el sacrificio de Jesús, es por eso se dice, ofrecemos este sacrificio de alabanza. Es una alabanza que se le está haciendo a Dios Padre. Vale la pena morir por hacer la voluntad de Dios Padre, si esto llegara a ser necesario. Si esto llegara a ser necesario. Entonces Jesús se va a convertir para nosotros, se va a convertir en el centro de nuestra vida. Todo va a ser ahora Él, no nosotros. Ya no ofrecemos nosotros las cosas de nosotros. Ahora ofrecemos el único sacrificio agradable a Dios Padre, el sacrificio de la alabanza. Y entonces alguien cumple años. ¿Qué le ofrecemos a Dios Padre en gratitud? El sacrificio de alabanza, el más agradable a Él, el de su Hijo, el único inocente. Y si alguien tiene un problema y queremos pedirle, ¿qué es lo que le ofrecemos a Dios Padre? A su Hijo Jesucristo. Se vuelve Jesús el centro. Toda nuestra vida ahora va a girar en torno al sacrificio de Jesús, a la alabanza perfecta que se realiza a Dios Padre por su Hijo Jesucristo y que se nos ha confiado a nosotros. Esa alabanza perfecta a Dios Padre está en todos los sagrarios. Donde está Jesús sacramentado, allí está la alabanza perfecta a Dios nuestro Padre. Por eso él se convierte en el centro de nuestra vida, y su amor invencible y ese amor que nunca termina de darnos, todavía aparte de que se entrega, nos regala sus méritos, y ahora los méritos de Jesús son de nosotros. Nosotros podemos ofrecerle a Dios Padre los méritos de Jesús, porque nos los está regalando, nos está dejando, nos hace merecedores de tomar esos méritos, no porque lo seamos, simplemente por su amor, allí en su presencia sacramentada. Por eso hoy una esposa, un esposo, una madre o cualquier persona puede ir a la Santa Misa y pedir al sacerdote que ofrezca la Santa Misa por alguna intención que tenga, alguna necesidad, una acción de gracias, una petición, o por un enfermo, por pedir al sacerdote que ofrezca la Santa Misa por sus intenciones. Aquí es bien importante que nos detengamos un poco. No es lo mismo que una persona asista a la Santa Misa y ofrezca su comunión a que el sacerdote ofrezca la Santa Misa. No es lo mismo. No es lo mismo la intención personal que la intención sacerdotal. No es lo mismo. ¿Por qué? Jesús en el sacerdote
se hace presente en el momento de la Santa Misa y por eso nosotros actuamos in persona Christi. Es Jesús el que se hace presente a sí mismo bajo la forma sacramental de pan y es Jesús el que se ofrece al Padre. Es Él. Por eso tiene un valor incalculable la celebración de la Santa Misa, porque es Jesús el que la celebra. Nosotros como personas, como seres humanos, igual que ustedes, no tenemos ningún poder. Esto nos ha sido transmitido a través de la imposición de manos por aquellos a quien Dios les confió el misterio, por imposición de manos, y ahora nosotros podemos permitirle a Jesús que actúe a través de nosotros, haciendo presente su presencia de una forma sacramentada, de una forma sacramental. Entonces es Jesús mismo el que se hace presente a sí mismo bajo la forma sacramental del pan. Y luego Él toma en sus manos y Él mismo se ofrece, se eleva al Padre Celestial. Aquí es donde el sacerdote hace la oración. Si ustedes van a una celebración de la palabra, no se puede decir, vamos a ofrecer la celebración de la palabra por estas intenciones. No se puede. Porque el ministro de la Eucaristía, de la comunión, de la Sagrada Comunión, el ministro de la Sagrada Comunión no está facultado ni ungido para ofrecer el sacrificio al Padre. Ese solamente aquellos que fueron llamados, escogidos por Dios y llamados a través de la iglesia y reciben la potestad. Eso nosotros somos los que tenemos, los sacerdotes ministeriales. El obispo nos ha confiado esta misión. Dios a través de nuestro obispo nos ha confiado esta misión. Y entonces ahora el sacerdote, una vez que se hace presente, que está tendido Jesús en la cruz ahí sobre el altar, cuando se hace presente bajo los signos sacramentales del pan y del vino, entonces el sacerdote toma ese sacrificio y le dice a Dios Padre, Padre, te ofrezco a tu Hijo único. Es el único de su misma naturaleza. Nosotros somos adoptados, tenemos naturaleza humana. Jesús es el único de su misma naturaleza, por eso es el unigénito. Pero como nosotros somos ahora sus hermanos, por gracia de Él, ahora Él es el primogénito, el primero. Pero Él siempre ha sido el unigénito, único en la misma naturaleza del Padre, único. Entonces el sacerdote dice, Padre, te ofrezco a tu Hijo único y su amor, te estoy ofreciendo su amor expresado en este sacrificio. Ve cuánto te amó tu Hijo Jesús, mira lo que hizo por ti, mira aquí está su sacrificio, es el sacrificio agradable a Dios Padre, es agradable a Dios Padre. Entonces, nosotros son tan nuestros los méritos de Jesús que nosotros podemos ofrecerlos al Padre Celestial, podemos ofrecer a su Hijo Jesucristo como algo de nosotros, como nuestro, ofreciéndonos nosotros con Él. Sin Él no sirve para nada nuestro sacrificio, pero unidos nosotros a Él, entonces sí. Y entonces es cuando se pide el intercambio, que no lo puede pedir una persona que no fue ungida para poder ofrecer el sacrificio de Jesús. Después de ofrecerlo, se pide el intercambio. Te ofrezco a tu Hijo Jesucristo y te pido a cambio de entregarte a tu Hijo esto. Esa es la intención de la Santa Misa. Te ofrezco a tu Hijo y a cambio te pido esto, que son las intenciones que ustedes traen a la Santa Misa. Ahora, ¿podría Dios Padre en algún momento determinado decir, no acepto a Jesús, a mi Hijo, porque no quiero conceder esto que me están pidiendo? ¿Podría Dios Padre rechazar a su Hijo? Imposible. Jamás va a Dios Padre a rechazar. Cuando le ofrezcamos a su Hijo, siempre va a recibir, porque Jesús se entregó por amor a Él, ciertamente también por amor a nosotros, pero primero por amor a Dios Padre. Siempre Jesús ama de acuerdo a la jerarquía en la que se debe de amar, al orden establecido por Dios. Dios,
por sobre todas las cosas. Entonces Jesús también así amó primero al Padre y luego a nosotros. Por eso es que Él va a entregarse primero por amor al Padre Celestial. En la Santa Misa se le va a ofrecer entonces a Dios Padre y Él nunca va a rechazarlo, nunca lo va a hacer, pero ¿qué sucede y por qué nosotros pedimos y ofrecemos las santas misas y no sucede lo que pedimos? ¿Qué pasó con el intercambio que se quería dar? Se está ofreciendo a Jesús y pedimos un favor, una persona enferma y no sanó, para pedir un trabajo y no se consiguió. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué? ¿Acaso Dios Padre no recibió a su Hijo Jesucristo? Claro que lo recibió, pero si no nos conviene aquello que nosotros estamos pidiendo, o si hay algo más urgente que nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta, nuestro buen Dios tiene la total libertad de recibir a su Hijo y de darnos lo que más nos conviene. No es que quede inútil aquello. Fui, y algunos todavía se atreven a decir, pagué la Santa Misa. No, mis hijos, ustedes nunca van a poder pagar una misa. Es como si le dijera yo a Jesús, ¿cuánto me cobras por morir por mí? Eso no se puede hacer. Entonces, ¿por qué se pide? Se pide lo que se llama un estipendio. Esto es una ofrenda que se da para el mantenimiento del templo, para el pago de las necesidades básicas que hay, del agua y de todo lo que se utiliza en el templo, en los baños, etcétera. Por eso es que se pide, para poder mantener el templo, para poder mantener todo lo que se tiene, las oficinas, etcétera. Entonces, no se puede decir pagué la Santa Misa, está equivocada esa expresión. Nosotros damos una ofrenda, damos un estipendio en esto, pero no podemos decir tengo derecho a, no se tiene derecho. Pero nosotros los sacerdotes estamos obligados y para eso fuimos ungidos como sacerdotes, escogidos y consagrados para ofrecer el sacrificio de Jesús en favor de ustedes. Entonces nosotros tenemos la obligación de hacerlo. Si alguien no tuviera con qué dar una ofrenda, pues no digo porque viviera en la miseria, vamos a pensar, se le olvidó la cartera, no trae nada, entonces, no puede ofrecerse la Santa Misa por esa persona, o es una persona, un indigente que se le murió su hermano que vivía en la calle con él, no se le puede porque no tiene dinero, no se pide eso. Por eso nosotros hasta tenemos aquella cajita que se pone ya en la parte de atrás del templo, donde si una persona se le olvidó, no trae, no puede en esta ocasión porque tuvo gastos, lo que sea, allí pone o agarra un lápiz o hoja, pone todas las intenciones que quiera y se depositan en esa cajita. Y todas esas intenciones son traídas aquí al frente y se ofrece la Santa Misa por ellos. ¿Por qué? Porque yo no puedo negar el sacrificio de Cristo. Yo no puedo negarlo, para eso fui consagrado. Para eso fui consagrado. Yo no puedo negarle a alguien que me pide que ofrezca a su Hijo Jesús. Solamente que sí, yo lo que puedo pedirle a las personas es, llevemos un orden. Porque si cada quien viniera en lo particular a pedirme que celebrara una misa en favor de alguna necesidad que tuviese, y yo tuviera que celebrar 10, 15 misas diarios, pues no se puede. No sería algo provechoso absolutamente para nadie, ni para mí ni para las demás personas, porque no alcanzaríamos ya el cansancio propio de nuestra naturaleza humana, pues ya no nos permitiría vivir una celebración si se tuviesen que celebrar tantas en un solo día. Por eso es que se organiza la iglesia. La iglesia es madre y tiene demasiados años y mucha sabiduría, porque la ha ido adquiriendo a través de la luz del Espíritu Santo y de la experiencia de vida. Por eso nosotros podemos ofrecer y podemos hacer un intercambio, y no sería un chantaje que le estaríamos pidiendo a Dios Padre, te ofrezco a tu Hijo, pero solo si, no decimos solo si, te ofrecemos y te pedimos. Te ofrecemos a tu Hijo y te pedimos, pero queda Dios en completa libertad, porque solamente Él sabe si lo que nosotros estamos pidiendo nos conviene, solamente Él sabe si es bueno y si lo podemos recibir en este momento. Así de que si decimos, mira el sacrificio de tu Hijo,
podemos decirle ahí, mira cuánto me amó. Mira cuánto me amó, mira cuánto Jesús amó a esta persona por quienes estamos ahora pidiéndote. Cuánto amó a fulanito, para que su sacrificio, el sacrificio de tu Hijo Jesús, no sea inútil. Te suplicamos, derrama las gracias de conversión sobre esta familia. Eso es la intención para la Santa Misa. Esa es la intención. Mira lo que Jesús sufrió. Sí, el esposo diría por la esposa. Entonces el sacerdote ofrece a Jesús y dice, Padre, mira cuánto sufrió Jesús por este hijo tuyo, por esta hija tuya. Mira su sacrificio y ten misericordia de él. Eso es lo que se ofrece. Tenemos aquí la prueba. Te ofrecemos la alabanza perfecta a ti, expresada en ese sacrificio de tu Hijo único en la cruz. Por eso, no solo se deben de ofrecer las santas misas cuando tenemos una necesidad. Ahora no tengo problemas, ahora no tengo necesidades, entonces ahora yo no ofrezco la Santa Misa por nada. Voy y comulgo y ofrezco mi comunión. Es muy valioso que ofrezcas tu comunión, pero no se compara con la potestad que tiene el sacerdote para tomar en sus manos el sacrificio de su Hijo y ofrecerlo al Padre, que está revestido de Jesús el sacerdote. Tenemos una potestad, pero yo no puedo salir en short, en camiseta y sin nada y decir, soy sacerdote y puedo hacer todo. Y pues no se puede, tengo que revestirme de Cristo, porque es Él el que hace todo esto, es Él el que consagra, es Él el que se hace presente a sí mismo bajo la forma sacramental de pan. Él actúa en persona Christi. Ya no soy yo, la gente me ve a mí, pero ya no soy yo, ya es Él el que está actuando en ese momento. Están viendo a Jesús sirviéndolos a ustedes, a Jesús ofreciendo su sacrificio por sus intenciones. Por eso imagínense una intención, Señor, te ofrezco, quiero ofrecer la Santa Misa y yo ya pagué para pedirle a Dios que ya mi suegra no vive en la casa. Ay, ofrecer el sacrificio para eso, ofrecer este sacrificio para que me vaya bien económicamente. Oh, Jesús va a morir y a ofrecerse para que tú tengas dinero. Híjole, como que hasta da asco pensar en estas cosas, daría asco. Hay muchas cosas, ¿no? que a veces uno le golpean en la mente. Cuando es por la conversión, sí, por la sanación, sí, por la santificación, sí, por las cosas que nos llevan a Dios, sí, pero por las cosas materiales. Bueno, si alguna persona tuviese una necesidad grave y dijera, Señor, sácame de este problema para poder tener la paz en mi corazón, de venir aquí contigo y poder disfrutar de tu presencia. Bueno, se entendería, pero ya ofrecerlo solamente para la avaricia de una persona, para la expresión del rencor de una persona. No, se va a ofrecer el sacrificio de Jesús. Por eso repito, nosotros todos deberíamos de ofrecer las más veces que pudiéramos la Santa Misa. Y no lo digo para que ustedes estén dando la ofrenda, pongan allí en la cajita que tenemos allá atrás y ustedes van a poder estar poniendo todos los días si quisieran ahí las intenciones que ustedes tuvieran. Porque nosotros los sacerdotes tenemos derecho, no se los podemos negar. No tenemos la obligación de hacerlo en el momento que lo pidan. Eso no tenemos la obligación, pero sí tenemos la obligación de ofrecer el santo sacrificio, porque para eso es que hemos sido nosotros ordenados. Entonces todos deberían de estar ofreciendo la Santa Misa, porque ni siquiera saben lo que está preparando el enemigo de Dios contra ustedes, contra sus hijos, contra las personas que aman, contra la familia. No saben. Entonces la gente, ¿qué es lo que hace? Cuando ya llegó el golpe y ya les duele, ofrecen la Santa Misa. ¿Por qué no estar ofreciendo la Santa Misa al Señor? Que mantenga, para pedirle que derrame su bendición, su protección sobre nosotros, para que podamos unirnos cada vez más a Cristo y ser alabanza suya. Y entonces no necesitamos estar con problemas y sentirnos mal para ofrecer la Santa Misa. Y por eso es que aquí tenemos esas intenciones. Y así va a decir el sacerdote.
Te lo ofrezco a tu Hijo Jesús por estas intenciones. Te ofrezco a tu Hijo Jesús por el hijo de fulanita. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso, pero eso es lo que hacemos. Te ofrezco todo este sacrificio. Por eso cuando se ofrece la Santa Misa, no deberíamos de reducirlo solamente a nuestras necesidades, haciendo que tenga un color de egoísmo. Te pido por mi familia y ninguna más. Casi como pintando raya y así, nomás para mí, para mi familia. No podemos. Es el sacrificio de Jesús y tiene un valor infinito. Nadie podrá decir, no, yo quiero que celebre la misa nada más con mis intenciones y ninguna más para que tengan más poder. No, mis hijos. El valor del sacrificio de Jesús es infinito. Él se ofrece por todos y cada uno. Sin embargo, podemos bajar y pedir particularidades. Pero para que tuvieran más fuerza, por ejemplo, una mamá que dijera, Señor, yo quiero que se ofrezca esta Santa Misa por mi hijo y por todos los que estén como él. Porque el valor de Cristo es infinito. Entonces ahí se abre al amor y tiene más eficacia. Te lo ofrezco por fulanito, por fulanita que está enfermo, que está enferma, por su hijo que cayó en drogas, que cayó en alcoholismo. Recibe a tu Hijo Jesucristo y si le conviene, regálale lo que están pidiendo, regálale la salud, regálale el que pueda ser arrancado de los vicios. Es un regalo de Dios, alcanzado por los méritos de Cristo, no por nosotros. Vean lo que tenemos en las manos. ¿Se dan cuenta el poder que tenemos en las manos? Poder ofrecer el cuerpo y la sangre de Jesús, la alabanza perfecta al Padre Celestial. Es impresionante lo que el Señor nos ha concedido. Te lo ofrezco por el esposo de fulanita que está perdiendo el amor por su familia. Sí, todo esto. Mira cuánto nos amó tu Hijo y dales la conversión. Por amor a tu Hijo, que no quede como inútil el sacrificio de tu Hijo Jesús. Y el Padre Celestial recibe a su Hijo y nos concede tantas cosas, más de las que podemos llegar nosotros a pedir, muchísimo más. No es lo mismo entonces que alguien diga, yo ofrezco mi comunión. Sí, es posible y es grande, es valioso, es fuerte, tiene poder, claro que sí. Pero ofrezco mi comunión por mi abuelita. Sí, el sacerdote fue ungido para esto y por eso siempre es escuchado de una manera especial por Dios. Por eso, porque fuimos, no porque seamos santos, qué bueno que lo fuéramos, qué necesario es que lo seamos, pero aunque no sea santo el sacerdote, cuando el sacerdote llama a Jesús, siempre viene. Cuando el sacerdote llama a Jesús, siempre viene. Cuando el sacerdote te da la absolución, siempre quedas perdonado, independientemente de la vida del sacerdote. Ya dará cuentasela a Dios, ya dará cuentas y tendrá que pagar lo que tenga que pagar. Por eso, ustedes ofrecen el sacrificio de Jesús a través del sacerdote, y por eso no se puede hacer cuando hay una celebración de la palabra. Te ofrecemos esta celebración de la palabra, no es que solo pueden ofrecer la comunión, no está nadie capacitado para ofrecer el sacrificio de Cristo. Pueden ofrecer la comunión, pueden ofrecer de lo que el Señor les conceda a ustedes. Hay oraciones que se hacen en la celebración de la Santa Misa y el sacerdote dice, oremos. Todos se unen en esa oración, todo el pueblo hace la oración, pero hay otras oraciones que el pueblo guarda silencio. Llega el momento de la consagración, solo el que tiene la potestad que le ha sido conferida por Dios a través de la iglesia y el pueblo guarda silencio. Principalmente, ¿cuáles son esos momentos? La consagración. Por eso no podemos decir, todos digan conmigo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. No tienen ustedes esa potestad.
Esa fue dada al sacerdote ministerial, al obispo y al sacerdote ministerial. Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso es la necesidad de ofrecer la Santa Misa, de estar ofreciendo santas misas. Hay oraciones entonces del sacerdote con el pueblo y de oraciones solo sacerdotales. El ofrecimiento por Cristo, con Él y en Él, solo el sacerdote está ofreciendo a Jesús al Padre todo honor y toda gloria, toda alabanza. Se levanta ese momento tan importante. Solo el sacerdote está haciendo su función. No es que seamos mejores que ustedes, deberíamos de serlo, pero por la función, por el ministerio que Dios nos ha confiado, pero nos fue dada la potestad para hacerlo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y todos dicen sí, pero no dicen sí, dicen amén. Se unen al sacerdote, pero es el sacerdote el que lo expresa al Padre Celestial, es el sacerdote. Por eso Juan el Bautista no era tan grande, porque no podía ofrecer al Cordero. Lo vio, lo reconoció, pero no lo podía ofrecer. El Cordero de Dios todavía no se había entregado en sacrificio en la cruz. Juan el Bautista va a morir antes de que Jesús entregara su vida en la cruz. Entonces él no podía ofrecer lo que todavía no sucedía. Jesús sí puede hacerlo porque Él es Dios, pero los demás nosotros no podemos. Solamente lo puede hacer Jesús. Y hay quienes, si acaso, van a una celebración de la Santa Misa en domingo, y ni siquiera todos los domingos, como si no necesitaran ofrecer el sacrificio de Jesús al Padre Celestial, como si no ocuparan ofrecerlo por ellos y por su familia, porque les está yendo bien económicamente un momento, porque están viviendo un momento de mucha felicidad, de mucha unidad familiar, y entonces dejan de ir a ofrecer el sacrificio de Jesús. ¿Qué pueden ofrecer? ¿Qué podemos ofrecer? Sin el sacrificio de Jesús, ¿qué podemos ofrecer? Te ofrezco mi dolor, te ofrezco mis lágrimas, pero si lo mereces y mereces más, ¿cómo vas a ofrecer algo? El sacrificio de Jesús es grande, es inocente, Él no lo merecía, nosotros sí mereceríamos eso. Por eso es tan importante ir a la Santa Misa, participar, hacernos presente donde se va a hacer presente el sacrificio de Jesús que se nos ha confiado y ser ofrecido al Padre Celestial. Por nosotros, por todos los que están presentes, por todas nuestras necesidades. Por eso siempre la misa del párroco, que es a las 12, siempre se ofrece por todas las necesidades de todos los de la parroquia. Se puede bajar a particularidades, pero se ofrece siempre por todas las necesidades. Entonces, imagínense los que no vienen a la celebración de la Santa Misa, ni siquiera todos los domingos. Algunos nada más van cuando tienen insomnio para poder dormirse, ¿verdad? Nomás cuando tienen insomnio se acercan ahí. Y se entiende que algunos queden dormidos, queden fulminados por la opresión que traen cargando, porque necesitan mucho de este sacrificio y entonces hay una opresión maligna para que queden desconectados del sacrificio de Jesús, para que no participen de Él. Se entiende que sucedan estas cosas cuando las personas apenas están acercándose a Él, Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a ofrecer esta Santa Misa, ofrecer a Dios Padre el sacrificio de su Hijo, pero vamos a pedirle perdón por haber despreciado este grandísimo regalo, este grandísimo don que nos ha dado, de poder ofrecer a Jesús al Padre Celestial. Vamos a pedirle perdón al Padre Celestial por desperdiciar tanto este grandísimo don. Y vamos a pedirle la gracia de valorar más el que nosotros podamos ofrecer el sacrificio de Jesús en la cruz. Las mamás ofrecen muchas cosas, piden y ofrecen mandas.
Señor, si me concedes este milagro, me voy caminando hasta no sé dónde, voy a ponerme de rodillas sobre las piedras o sobre los vidrios, sacrificios humanos. Sacrificios humanos. Una santa misa tiene más valor que todo el sufrimiento de todos los seres humanos, de toda la historia humana, desde Adán hasta el último que vaya a existir en el mundo. Y las mamás siguen ofreciendo sacrificios humanos. Estos sacrificios de nosotros tienen valor en la medida que nosotros estamos unidos al sacrificio de Jesús. Y si no estamos unidos al sacrificio de Jesús, pues ¿qué tanto valor puede tener? ¿Qué tanto valor puede tener que una mamá le diga a Jesús: Señor, yo te pido por favor, mi hijo está muy mal, anda en malos pasos, está echándose a perder, mira, te lo suplico yo que lo hice así? ¿Cuánto valor puede tener eso? ¿Cuánto valor puede tener eso? Pero cuando ofrecemos el sacrificio de Cristo, sus méritos, su amor, su fidelidad, un ofrecimiento que Dios Padre no se puede negar, con un valor infinito. Tenemos que entender que estamos delante de un valor infinito, verdaderamente infinito. Que Dios Padre nos conceda la gracia de valorarlo mucho más, cada vez más, poder estar presente en este sacrificio, poder saborearlo, poder disfrutarlo, poder agradecerlo, al ser cada vez más conscientes de qué es lo que está sucediendo cuando vamos a la celebración de la Santa Misa. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.